Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. En Costa Rica, las brechas entre distintos grupos sociales por el desarrollo y por el ingreso son enormes y lamentablemente la tendencia es a que esas brechas se agranden. Según la encuesta nacional de hogares del 2019, un 67% de los estudiantes de la región central tenía conexión a Internet desde el hogar. Un 29% solo tenía acceso a través de un celular y un 3% no tenía ninguna conexión. También datos del Estado de la Nación, el ingreso promedio del 10% de los hogares más ricos es 24 veces más grande que el del 10% más pobre. ¿Cómo frenar esta tendencia creciente a la desigualdad? ¿Es posible hacerlo sin aplicar una política de largo plazo? Para analizar las alternativas a estas preguntas, invité a la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, quien desarrolló una estrategia territorial para la economía inclusiva y la descarbonización. Buenas noches, doña Pilar. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenas noches. Un placer acompañarle el día de hoy. Muchísimas gracias. Doña Pilar, para comenzar, esta estrategia territorial para la economía inclusiva y la descarbonización continúa el título del 2020 al 2050. Tiene tremendo nombre y además tremendo plazo. Quizás una primera pregunta es, ahora vemos los detalles de la estrategia, pero antes, ¿es realista plantearse una estrategia para 30 años a un año de terminar la gestión de gobierno? Sí, es lo correcto para poder visualizar un proyecto país, para poder también visualizar a las puertas del Bicentenario cómo queremos que sea Costa Rica dentro de los próximos años. Es necesario plantearnos una visión de largo plazo y ese es un mandato que tiene el Ministerio de Planificación, planificar no solamente el corto, el mediano, sino también el largo plazo y generar opciones de desarrollo territorial para cerrar brechas. Ese es el mandato y pues a eso nos hemos abocado. El plan tiene 3 ejes muy ambiciosos: descentralizar el desarrollo económico, digitalizar y descarbonizar. Se trata de objetivos enormes. ¿Cómo se proponen lograrlo? Lo primero es que nuestro país ha tenido un desarrollo que es absolutamente centralizado. El conjunto de las exportaciones y también de los bienes y servicios, en las empresas en general, cerca del 95% del tejido empresarial está en 19% del territorio nacional, que es el gran área metropolitana. Es decir, hiperconcentrado. Es hiperconcentrado. Lo que nosotros estamos proponiendo es descentralizar, es decir, activar el resto del espacio económico, activando las costas, por ejemplo, que hay un potencial enorme y buscando opciones sostenibles para las mismas, buscando también cómo activar otros centros como son las ciudades intermedias, fuera de la gran área metropolitana, haciendo otras actividades económicas como por ejemplo, no solamente turismo de sol y playa, sino turismo cultural o biotecnología o economía naranja, un conjunto de actividades económicas en las cuales nuestro país tiene un enorme potencial, 48 actividades económicas a las que llegamos mediante estudios de complejidad, donde podemos ser competitivos a la luz de los otros actores del mundo. Doña Pilar, el plan habla de crear 11 polos de desarrollo. Sí. Entre ellos, un polo portuario, Caribe Limón, sí. Un polo turístico en Golfito y un polo de energía limpia en Liberia. A grandes rasgos, ¿qué significan esos polos de desarrollo? Los polos son básicamente lugares geográficos pequeños donde hay sinergias locales y donde hay economías de escala y donde hay una vocación productiva común.
La lógica es, mediante esas sinergias, poder activar espacios económicos como los antes citados, Golfito, que está en una región brunca que tiene unos índices de desempleo muy altos y también una deserción escolar muy alta, para buscar opciones que le puedan ayudar a retener su talento y potenciarlo. Entonces, lo que hemos identificado con los polos son 3 momentos. Uno, primero, cuáles son las actividades que generan ingresos hoy. En 2021-2022, la mayoría están vinculadas con el sector primario y secundario. Estamos hablando de actividades vinculadas con el agroturismo en estos ejemplos. Es decir, pero con poca elaboración, con exacto, poca sofisticación. Poca sofisticación. Un segundo momento en el cual hemos identificado cuáles son las políticas públicas, 17 políticas públicas e inversiones públicas prioritarias para sofisticar esas actividades y generar entonces mayor valor. Entonces estaríamos hablando de actividades como siderúrgicas o como agricultura de precisión con mucha tecnología, para después llegar a actividades como economía naranja, servicios modernos, biotecnología azul vinculada con el mar, o biotecnología verde, donde estamos transformando, poniendo en valor la identidad también de las personas de los lugares mediante economía naranja, por ejemplo. Entonces, buscando actividades que estén mucho más intensivas en conocimiento, en investigación, y aprovechando mejor el talento humano de nuestras personas, que es nuestro activo más valioso. Doña Pilar, uno escucha sobre estos proyectos, los lee, ve las diapositivas y suenan sinceramente un poquito a ciencia ficción, sobre todo cuando uno lo contrasta con la práctica, con el país que vivimos a diario, en donde todavía para ampliar la carretera Limán faltan expropiar 400 propiedades, donde el ministro de Obras Públicas, Méndez Mata, está terminando de conectar el anillo periférico 40 años después de que lo empezó. ¿Por qué creer que este plan es viable? ¿Por qué la gente debería creer que no le están echando el cuento y que esto sí es posible? Bueno, es la primera vez que nuestro país tiene un estudio de esta profundidad y esta rigurosidad técnica en términos de largo plazo, identificando áreas donde somos competitivos. Hay también un nuevo portafolio de inversiones públicas por la vía de las APPs y de las concesiones, donde también las inversiones prioritarias están contenidas ahí. Por ejemplo, los corredores logísticos que conectan polos, el tren eléctrico limonense de carga, que ya va a tener su factibilidad lista para poder licitar mediante la modalidad de un project finance, es decir, los propios flujos de la operación van pagando lo que es la operación del tren. Yo creo que hay acciones concretas en que se están avanzando que conducen a la estrategia, y creo también de que nuestro país, para poder crecer un 110% más de Producto Interno Bruto, que es lo que propone la estrategia, o para poder generar un 34% adicional de empleo, no tiene más alternativa que mirar a los territorios y que generar desarrollo en los territorios a partir del potencial biofísico y de las oportunidades del talento humano de los territorios. No hay otra alternativa para poder crecer y cerrar esas brechas que usted mencionaba al inicio de su intervención. Doña Pilar, ¿y cómo está la viabilidad política? Ahí está en el papel el plan, sí. Ahí están los datos, pero ¿cuán viable es políticamente? Antes, durante el noticiero, mencionaba que quedan todavía 200 mociones para discutir sobre empleo público. Sí. Un proyecto. Sí. Bueno, no está desprovisto de complejidad, y desde luego que también uno de los elementos fundamentales es que estamos trabajando en la institucionalización de la estrategia. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, que orienta las acciones del sector privado y del sector público para este sector que ha generado tanto crecimiento y empleo en nuestro país, pues ahí están también incorporadas ya lo que son las acciones de la estrategia, o en la estrategia de activación de inversión extranjera directa para en ciudades intermedias también está incorporado, y así poco a poco estamos incorporando entre los distintos instrumentos de planificación y de gestión cotidiana de sectores lo que es la estrategia. También la cooperación internacional es un elemento de sostenibilidad, y ellos han optado por usar nuestra estrategia y por invertir ya 17 millones de dólares y unos recursos más que están por entrar a nuestro país para poder implementar la estrategia.
estrategia, sabiendas de que una visión de largo plazo que plantee, que amarre con la Agenda 2030, desarrollo sostenible, con la estrategia a largo plazo de descarbonización y que plantee un modelo de esta naturaleza intensivo en innovación, en investigación y desarrollo, y que además sea ejemplo, que Costa Rica se posicione como un laboratorio del cambio climático, genera buenos réditos y es un buen negocio. Seguramente. Ahora, aquí está el plan, ¿verdad? La estrategia planteada desde un punto de vista técnico, como les toca a ustedes. Es el Ministerio de Planificación, no de ejecución. Ahí está. Ahora, ¿cómo seguiría esto para que empiece a tomar forma? ¿Cuáles serían proyectos de ley que se presentarían? ¿De qué manera esto deja de ser un plan en el papel y se va convirtiendo en una acción? En realidad lo que hemos buscado es poder identificar acciones por la vía administrativa, en su mayoría, no por la vía legislativa, a sabiendas de la complejidad y además en un contexto electoral en este momento para poder llevar a cabo las acciones. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de temas como capacitación del INAH o inversión en determinadas áreas, como en nuestro estudio se puede ver que nuestro país tiene una pirámide demográfica en la cual cada vez vamos siendo una sociedad más envejecida, pero que hay 15 distritos, sobre todo en las fronteras de nuestro país, los Chiles, Upala, Buenos Aires, Golfito, donde hay mucho potencial para poder y que van a estar creciendo a tasas de 30% por arriba de la media en ese momento. Entonces hay ahí una oportunidad para especializar ese talento humano y para generar y habilitar nuevas condiciones. El INAH, por ejemplo, dentro de estas acciones habilitantes para implementar la estrategia, ha tomado en cuenta eso y ha decidido reforzar su presencia en los cantones de los Chiles mediante infraestructura, mediante la diversificación de su oferta curricular para que esté alineada con las necesidades de energías limpias, de biotecnología o de otras áreas donde nuestro país de alta tecnología puede ser puntero y tener oportunidades en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, se trataría de acciones administrativas y más que de proyectos de ley. Correcto. ¿Y estas acciones se tomarían en este año? Sí, muchas las estamos ejecutando desde ahora y otras van a requerir tiempo porque requieren consolidarse, como por ejemplo laboratorios en algunas zonas especiales, o para poder terminar de consolidar la estrategia de bilingüismo en otros lugares, o de servicios modernos. Dependiendo de cada uno, hay pasos programados, ya tenemos un plan de acción donde hay pasos programados de estas acciones administrativas en el corto, mediano y largo plazo, por diferentes ejes, si es el eje de infraestructura, si es el eje de educación, si es el eje de protección social, por ejemplo, están las acciones allí. El plan, uno de los ejes es descarbonización, y que además es un compromiso fuerte del país y de esta administración en particular. Habla de descarbonización. ¿Cómo descarbonizar el país? O sea, hacerlo menos dependiente del petróleo, que eso significa descarbonizar. Si más del 20% de los ingresos del gobierno central provienen de una economía sucia, ligada al petróleo. Y hablo de los impuestos a los combustibles, impuestos a los vehículos, parte del IVA. Todo eso está ligado a que el país funciona a gasolina. Sí, correcto. Lo que nosotros estamos planteando es una nueva generación de empleos que están ligados, por ejemplo, a los sumideros de carbono, que lo que pretende es como fijar carbono para poder tener opciones y alternativas de instrumentos financieros que puedan venir a participar en mercados de carbono, vender bonos, por ejemplo, de estos, y que en ese sentido vengan a financiar esas nuevas actividades productivas. O estamos planteando agricultura de precisión muy baja en emisiones, muy baja en agroquímicos, baja en agua y baja en hectáreas de tierra, pero muy intensiva en tecnología para poder aumentar la productividad. Agricultura así muy inteligente climáticamente. O estaríamos hablando también de alternativas como pesca más sostenible, o estamos hablando de otras alternativas que estarían vinculadas con biotecnología, o poder hacer fármacos a partir de algas, o aprovechar las plantas medicinales de lugares como Talamanca, que hay una riqueza enorme para poder hacer ahí también
en investigación biológica y biotecnológica o hacer fármacos y también poder venderles. Estamos hablando de una transformación en términos de lo que visualizamos como una nueva generación de empleos que está vinculada con el sector cuaternario, muy intensivo en conocimiento, de muy alta calidad de esos empleos y poder ir habilitando a las generaciones para estar ahí. Yo sé lo que usted me menciona de otras condiciones que habría que habilitar en el mediano y largo plazo, pensar a futuro, este no es el momento porque estamos con un ajuste fiscal y necesitamos una recuperación aún, pero hay que habilitar esta nueva generación de empleos y transformar la matriz productiva porque no puede haber descarbonización sin replantearse cómo generamos riqueza. Y en el mediano y largo plazo nuestro país va a tener que enfrentarse sí o sí con una reforma verde, fiscal, donde se grave el carbono, sectores intensivos en términos de carbono y buscar la manera de hacer la transición más justa, protegiendo a las personas más vulnerables, pero dándoles opciones de trabajo como estas que planteamos para poder hacerlo mejor. Insisto con el tema de uno siente que hay una diferencia o una distancia entre el discurso y la práctica. Voy a poner un ejemplo, Sí. El tema de cáñamo. Se lanzó Cáñamo, el proyecto Cáñamo, sí, con muchísima intensidad. Hay muchas posibilidades de generar empleo, de generar negocio, de sí, generar un tipo de manufactura nueva. Y eso en la práctica, luego cuando uno lo va a ver en lo concreto, tarda, demora, se enreda. Sí. ¿Cómo unimos esos dos mundos del papel y el mundo de verdad? Sí, hay algunas de estas iniciativas que requieren reforma legal. El cáñamo es un ejemplo de eso. Lo que nosotros hemos visualizado es que para las acciones de corto plazo y para en realidad el conjunto de la estrategia, tratar de intensificar lo que son las acciones de naturaleza administrativa, que está en manos de las instituciones que podemos hacer en conjunto con el sector privado sin requerir aprobación legislativa para acelerar esa transformación. Y cómo en esas alianzas puede entrar también la cooperación como un broker de la alianza para facilitar o acelerar, dando capital semilla para poder hacer estas acciones una realidad más rápidamente. Uno de los retos que se plantean en el plan es el tema de superar esta hiperconcentración de la que hablábamos antes, sí, de la innovación y el desequilibrio que hay entre la GAM y las costas. Sí. Hay lugares, hay zonas de la gran área metropolitana en donde las personas tienen acceso a servicios similares a los de Europa Central. Internet de alta velocidad, buenos servicios de salud, buen transporte, zonas verdes, educación de primera calidad, etc. Y uno se va al Roble de Punta Arenas y hay zonas en donde viven con niveles de desarrollo similares a los de África Central. Es decir, la brecha es muy marcada en un espacio físico muy pequeño. Sí. Estamos hablando de 160 kilómetros de distancia entre un punto y otro. ¿Cómo romper esa hiperconcentración del desarrollo? Sí, ese es el aspecto más fundamental de nuestra estrategia. No vamos a poder reducir la desigualdad si no aumentamos la complejidad con perspectiva territorial, si no hacemos más sofisticada la manera como generamos riqueza y además a partir de los territorios. Un ejemplo fundamental es que el 92% de las empresas de innovación están en el gran área metropolitana y el restante 8% está en el resto del país y ese son el tipo de cosas que no podemos seguir permitiendo. ¿Cómo resolverlo? Pues justamente generando estos distintos polos de desarrollo, habilitando también 17 inversiones clave, 17 políticas públicas clave por cada uno de estos polos y pudiendo implementarlas en el corto, mediano y largo plazo. Es así, no hay recetas mágicas, se requiere de una visión compartida y se requiere de acciones administrativas en su mayoría clave para poder ir avanzando. Y en esa dirección estamos ahora y contando como este instrumento para alinear y
orientar los esfuerzos también de la cooperación internacional y contando con el concurso del sector privado, donde, por ejemplo, la descentralización también de las zonas francas y potenciarlas fuera de la GAM es uno de los elementos clave, o conectarlas dentro de la gama, ¿verdad? Los cantones que están fuera de gran área metropolitana inmediatamente, pero que siguen siendo de gran área metropolitana ampliada, para poder generar ahí otras oportunidades como turismo cultural u otras alternativas que ayuden en esa lógica del cambio de los empleos. Y un otro aspecto fundamental para esa sostenibilidad y para poder activar el territorio en su espacio económico pasa también por las universidades, que son absolutamente fundamentales y que en este caso en particular hay consenso entre ambas partes, entre el gobierno y las universidades, de la importancia de la estrategia, y ya ellos están alineando su planificación de la educación superior, el PLANES, y los planes estratégicos de las universidades que se están venciendo a ese esfuerzo de activar en actividades económicas clave fuera del gran área metropolitana, para poder generar también, acelerar esa visión estratégica y poder aumentar esa activación en 30% del territorio. ¿Por qué no es más? Porque bueno, también tenemos parques nacionales y otras áreas protegidas que no se pueden activar de esa manera, sino mediante servicios ecosistémicos donde se pueden generar alternativas sostenibles. Me estoy poniendo en el lugar de un televidente en Limón y de un televidente en Punta Arenas, dos zonas que requieren con urgencia trabajo, desarrollo, generación de empleo. Puede sonar un poco, y perdone la franqueza, a chino básico, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Tratemos de bajárselo a tierra. ¿Cómo el desarrollo puede llegar para alguien en el polo del Pacífico y en el polo del Atlántico? Sí, en el caso del Caribe, el puerto no ha generado el empleo que debe, ni ha encadenado. No, el megapuerto fue una gran promesa. Ahí está funcionando y funciona bien, pero no generó empleo. Eso es. Entonces la visión nuestra es cómo hacer para que ese puerto pueda encadenar con otras actividades productivas como la agricultura inteligente, cómo encadena con la logística, cómo mediante el tren eléctrico limonense de carga que va desde Río Frío hasta Nicaragua pueda darse también unas adecuadas cadenas que aumenten valor y generen oportunidades para la gente en trabajos como estos que le menciono, de logística o agricultura inteligente u otros. Eso es lo que estamos visualizando en el corto plazo. También estamos visualizando turismo con sello de identidad. Limón es una zona absolutamente rica en términos de su tradición, de su identidad, de su gastronomía, de su cultura. Es absolutamente exuberante y entonces ahí hay oportunidades en el corto plazo que ya se vienen explorando. Y la otra parte tiene que ver justamente con la pesca, que sea de una manera mucho más sostenible y que se pueda aprovechar. Esas son alternativas en el corto plazo. Luego hay un segundo momento donde destacan activar otras zonas y ya no solamente vinculadas con el café, con el banano, con el cacao y vinculadas con el turismo, sino pensar en esto que le mencionaba de la biotecnología, Suliverde o los fármacos de Talamanca, poner en valor también zonas en Cahuita donde hay una riqueza inmensa en términos de economía naranja. Esas son las opciones que en el corto plazo queremos fortalecer, lo que le genera empleo e ingresos ya, e ir avanzando, generando hacia otras actividades de más valor, capacitando, generando las inversiones y las políticas públicas donde cada institución asume su responsabilidad en coordinación con el sector privado para poderlo habilitar. Punta Arenas está visualizado como un centro como un hub logístico. Depende de la parte de Punta Arenas, hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, está el tema de la investigación marina de la mano de la Universidad Nacional, pero aprovecharlo más, una acuicultura más inteligente, poder habilitar las zonas con un turismo mucho más sostenible, vivir las experiencias en Punta Arenas. Perdón, si usted fuera una mamá o una hermana o una persona que vive en Punta Arenas y que hoy está ligada a la pesca, realmente uno va a Punta Arenas, la gente, las peladoras de camarones, la gente ligada a la pesca la está pasando muy complicado. ¿A qué debería apostarle esa persona? ¿Cómo se posiciona para agarrar un pedacito de este queque que está ahí o que va a estar ahí?
lo que visualizamos es que esa mujer que trabaja en la pesca puede tener alternativas haciendo cada vez más sostenible su proceso de pesca, pudiendo tener acceso a mayor tecnología, mayor innovación. Por ejemplo, siendo partícipe entre procesos de capacitación, pudiendo también tener de la mano de proyectos concretos de cooperación internacional que estamos a punto de abrir para que puedan tener ellas también ser beneficiarias de esos procesos y poder sofisticar la pesca que están haciendo. Van a tener prioridad las mujeres dentro de estos proyectos de cooperación, a sabiendas de que también en nuestro país la pobreza tiene rostro femenino y que las jefaturas de hogar son vitales. Así lo estamos visualizando y en el futuro ojalá pueda esa mujer seguir formándose para poder tener acceso a otros productos cada vez más sofisticados, no solamente de pescar, sino agregar valor, hacer chips, hacer exportaciones o poder estar incorporada entre otros procesos productivos más sofisticados como este tema de servicios modernos, donde pueda enseñar su proceso productivo más que llevarlo a cabo. Muchísimas gracias, doña Pilar. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Sí, muy amable. Pero ojalá, le deseo toda la suerte en el planteo de esta estrategia, porque el país necesita de un cambio muy fuerte. Las zonas costeras están muy necesitadas, creo que usted está consciente, y ojalá que el plan funcione y que podamos llevar un poco de alivio a estas familias. Muchas gracias, así será, y cuando tengamos los proyectos también los podemos compartir para que la gente sepa dónde tener acceso. Ahí está, muchas gracias. Gracias. Doña Pilar Garrido, ministra de Planificación. Gracias a ustedes también por estar ahí, por acompañarnos, a atrevernos a pensar un país diferente. Es parte de las posibilidades de cambio. Si no pensamos un país diferente, si no nos atrevemos a soñar, difícilmente lo consigamos. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.